A todos e a todas, hoxe temos a presentación do libro El sarcoma día a día. Son 9 historias contadas por mulleres, tanto pacientes como familiares, que comparten as súas vivencias co cancro sarcoma. Animarvos a mercar este libro, xa que coa súa venda vaise crear a primeira bolsa de investigación en sarcomas en Galicia, a beca Carolina Cerezo. Con esta beca de investigación farase a secuenciación xenómica da que nos falarán máis detalladamente. Para a presentación do libro contamos con dúas das súas protagonistas, que son Carolina Castiñeiras, fundadora, tesoureira de Asarga e veciña da Laracha, e Iara Mantiñán, da Coruña e presidenta de Asarga. Por un imprevisto, que xa comentou antes Carolina, estaba previsto que nos acompañara tamén neste acto Araria Paredes, traballadora social de Asarga, pero inconvenientes da situación na que estamos non podemos contar coa súa presenza. E xa, sen máis, cedo ya a palabra ás protagonistas. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es importante, bueno, cuando los que habéis leído el libro, explicar que el sarcoma es un tipo de cáncer raro que afecta sobre todo a gente joven. Últimamente es más conocido porque, como sabéis, lamentablemente el hijo de Ana Obregón pues falleció de un sarcoma de Ewing, pero el problema de ser una investigación, o sea, un cáncer raro, es que tiene pocos fármacos. Y este yo creo que es el gran drama de los afectados por sarcoma, ¿no? Que en pleno siglo XXI te dicen: hola, tienes un cáncer, pero no hay fármacos. Yo siempre cuento mi historia, que bueno, también está obviamente reflejada en el libro, que la primera terapia que me propusieron fue un ensayo clínico. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice: no, ensayos cuando ya estás muy malito. Yo fui la primera terapia que me ofrecieron porque no había ningún tratamiento para mi cáncer, ¿no? Dentro del sarcoma hay 150 subtipos. El mío, por ejemplo, empezó en la pierna, el de Carolina es gastrointestinal, no tiene nada que ver uno con otro y ya hemos compartido 3 fármacos, ¿no? Con lo cual, pues os da una idea de la poca investigación que hay y de la precariedad que sufrimos los pacientes, ¿no? Yo siempre explico, para dar algunos datos: cáncer de mama tiene más de 100 fármacos. El sarcoma gastrointestinal, que es el de Carolina, el GIST, es el de los más abundantes y solo tiene 6. Y 2 de los últimos fármacos han sido aprobados recientemente. Con lo cual, lo que necesitamos es, primero, divulgación, que es lo que queremos conseguir con este libro, ya que algo que no existe y de lo que no se habla no se va a investigar. Y después, una campaña de sensibilización de que es un cáncer que afecta a gente joven y que necesitamos que se investigue y que haya fármacos para mejorar la supervivencia, ¿no? Y es algo que se repite en las 9 historias del libro. Como podéis ver, pues muchas de las protagonistas son de 9 partes de España, hasta Zaragoza, Valencia, Andalucía, Galicia, y todas han sufrido lo mismo, de encontrarse solas ante una enfermedad rara, con pocos fármacos, y supongo que eso es lo que dio el caldo de cultivo a la creación de Asarga, que es la Asociación Sarcoma de Galicia, que bueno, Carolina y yo hemos sido sus fundadoras, y bueno, nos podrá contar Carolina también que una cosa es formar parte de una asociación, otra cosa es crearla desde cero, siendo paciente oncológica y estando enfermas, ¿no? Que ha sido un trabajo titánico. En un principio, cuando creamos la asociación, pensábamos que era un problema a nivel gallego, y ahora nos dimos cuenta que ha sido un problema a nivel nacional, ¿no? Que hay pocos sitios, pocos especialistas, no hay derivaciones a los especialistas, hay pocos ensayos clínicos y a la gente no se le informa de los pocos ensayos clínicos que hay. De hecho, hay gente que falleció y nos ha preguntado: pero había ensayos para este cáncer. A mí me dijeron que directamente no había ningún tratamiento con la gente ya fallecida, ¿no? Con lo cual es súper importante la información, la divulgación y el trabajo que estamos haciendo desde la asociación para que la gente tenga acceso a terapias. Y ahora, bueno, doy paso un poco a Carolina, que también nos puede explicar un poco cómo fue la concepción del libro y el trabajo del día a día de la asociación. Sí, bueno, contar un pouco sobre o libro, pois que somos 9 protagonistas, algunhas somos pacientes, outros son familiares que falan por boca dos seus familiares fallecidos, bueno, as que somos de Galicia somos Iara e eu, e o resto pois son do resto de España. Como decía Iara, pois bueno, a concepción da asociación nació pois esa Asociación Sarcomas de Galicia, pero como nacemos en plena pandemia, porque un pouco que decía Iara que se xa foi así un pouco titánico todo o de montar unha asociación, bueno, aqueles que me coñecedes sabedes que eu sempre estuve involucrada en
moitos movimentos, non? Políticos e tamén en moitas asociacións, e a verdade é que me sorprendiu porque sempre o que decía ela, que sempre lle comentaba, eu estuve en asociacións pero que se traballa moitísimo, pero crear algo desde cero é algo absolutamente titánico. Ademais en pandemia, e ademais pois, un pouco que nos sobrepasou ao principio porque vimos que, bueno, ao nacer en pandemia todo o que facíamos, toda a divulgación ao principio pois era vía online, redes sociales, etc. E vimos como rapidamente se nos preguntaba a xente de toda España se nos querían unir, oye, nós podemos participar aunque non seamos de Galicia e tal. E dixeron, bueno, pois sí, porque ao final, como aquí en Galicia nin en toda a zona noroeste non hai ningún centro de referencia en sarcomas, pois temos que, para poder ter un tratamento, incluso xa a operación, que sexa unha operación feita por xente especializada e que non sea a primeira vez que viron un sarcoma, como nos ten comentado algún paciente que lle dixeron na Coruña despois de salir da operación, é a primeira vez o propio cirurgián, é a primeira vez que veo un sarcoma en mi vida. A ver, que todo ese, pois, obviamente tens que ter a sorte moito de lado, non, para que esa operación se fixera ben, non porque sexan malos especialistas, senón, o sea, malos profesionais, senón porque canta máis experiencia ten un profesional en determinada patoloxía, obviamente, pois máis vai a ser o índice de curación. Bueno, pois por eso o de que temos agora mesmo uns 70 pacientes en toda España, creo que xa non nos queda ninguna comunidade autónoma onde non teñamos paciente. Vamos aí, Canarias entrou fai 2 ou 3 semanas un paciente de ali, desesperado, porque o máximo que era de Fuerteventura ou Lanzarote, e o máximo que mandaban era Tenerife, onde non tiñan nin idea, pero eso, ni siquiera te informan de que existen centros de referencia, ¿no? Que é algo que sorprende moitísimo, e que nos creíamos que todo o que nos pasara fora un compendio de mala sorte, pois eu tuve esta mala sorte, pois eu non tuve a sorte de que a persona que me atendera me informara debidamente, pero despois encontrome con Iara e vexo que lle pasaron cosas moi parecidas, non? Que tuvo que buscarse ela a vida, buscarse ela, incluso casi derivarse ela, automáticamente presentarse en Sevilla exigindo que habira ali un médico de referencia, mentras que na Coruña lle estaban dicindo que non a podían derivar, e ela xa se buscara a vida para conseguir que un médico referente habira ali. E a partir de que empezamos a contar, nos parecía moi interesante poder compartir en redes sociais, escribir un pequeno fragmento da nosa historia para que os pacientes non se encontraran tan solos. Eu tardei moitísimos anos en coñecer personalmente a unha persona aquí de Galicia que tuvese un sarcoma, xa non digo o mismo que teño eu, e cando a coñecín a ela, pois simplemente polo feito de que tiñamos compartir un fármaco, pois que naquela conversación telefónica botamos unha hora e pico e se parecía que nos coñecíamos de toda a vida, non? Eso animou a moita xente pois tamén a escribir a súa historia, a compartir, cando as persoas chegaba esta historia, pois contactaban con nós dicíndonos o superimportante que era verse reflexadas en esas historias e ver que efectivamente non foi unha única persona que lle pasou isto, non foi unha única que tuvo esa mala sorte de dar con un médico ou con un hospital onde non te informaran debidamente, e aí pois, foi un pouco como empezamos a pensar pois, en plasmalo en un libro, e xa pois, bueno, parecíanos interesante pois, destinar os fondos a unha beca de investigación, porque sí que a nosa asociación naceu, hai outras asociacións que se dedican exclusivamente ou casi centran todos os seus esforzos en donar para a investigación. A nos isto parecíanos tamén moi importante, pero tamén víamos que se necesitaba que os pacientes tuvesen un apoio directo, porque é unha sangría económica para un paciente e a súa familia ter que desplazarse, ten que pelear para que lle fagan un CIFCO, poder que en este caso, por exemplo, a Xunta, creo que para, canto, 19? 0,12.
12 céntimos kilómetro, solo o paciente nin siquiera lle paga o acompañante. No caso de, por exemplo, Iara, non, pois os que estaban operada casi non podían nin camiñar, é impensable que unha persoa poida facer ese viaxe de 1000 kilómetros solo, ter que buscarse a vida en un aloxamento, todo, etcétera, etcétera. Entonces, nós o que queríamos era recaudar fondos para poder dar esas axudas, para que a xente, para poder canalizar os pacientes directamente a médicos especialistas, pero despois sí que nos quedaba esa espiña de querer tamén facer algo en investigación. Por iso xurdiu a beca de Carolina Cerezo, que, bueno, por non falar todo o tempo, vamos aí un pouco, explicaste que en Carolina Cerezo. Sí, bueno, Carolina Cerezo es la hermana de Gloria Cerezo, que también es una de las socias y de las coautoras del libro. Ella tuvo un sarcoma con 23 años y, bueno, era un sarcoma de los ultra raros, y le dijeron lo mismo, que directamente no había tratamiento. Ella peleó muchísimo, su hermana mirando hospitales en Heidelberg, bueno, moviéndose por todos los hospitales de España. No se creían que en pleno siglo XXI no hubiese tratamiento, y ya un poco en la desesperación escribieron una carta en El País que se titula "Por favor, investiguen conmigo", donde con 23 años Carolina decía que igual que se investigaba y se experimentaba de tratamientos oncológicos con animales, que por favor se experimentara con ella y que no la desahuciaran, ¿no? Esa carta se hizo viral, bueno, tuvo un montón de repercusión. Bueno, lamentablemente Carolina Cerezo acabó falleciendo, y Gloria escribió un libro un poco contando toda la lucha que tuvo una familia humilde de Málaga, ¿no? Escribió un libro que se llama El día que decidiste no morir, que ya ha vendido más de 1000 copias, y fue un poco también la que, bueno, nos pasó los contactos de la editorial, y la que bueno, yo hice el guión, pero Gloria me ayudó mucho un poco a trabajar con cada autora, porque muchas de ellas no eran escritoras y no habían escrito nunca, ¿no? Entonces, bueno, un poco en honor a Gloria, a todo lo que trabajó, a lo que peleó también su hermana Carolina, llamamos a esta beca de investigación Carolina Cerezo, y es la primera beca de investigación que se va a hacer en Galicia. Todos los fondos están destinados a María Mayán, que es una científica gallega del Instituto Inivit, y la beca va a ser secuenciación genómica. La secuenciación genómica es súper importante porque es el futuro de la investigación del cáncer, ¿no? No solo del sarcoma, sino de todos los cánceres. Básicamente es que, bueno, en el presente y en el futuro te leerán las mutaciones de tu tumor. Por ejemplo, mi mutación es PI3K y DH2, y ya directamente no se tratará el sarcoma con un fármaco, el cáncer de mama con un fármaco, el de pulmón con un fármaco, sino que se utilizará una terapia, por ejemplo, en mi caso, mutación en PI3K, inhibidor de PI3K, y da igual que sea sarcoma, que sea mama, que sea páncreas. Directamente, en vez de dar una quimioterapia, ¿no?, que es como una especie, explicándolo, de veneno, que vale, que sí, que lo para, pero que va a tejido sano y tejido enfermo, directamente se irá a la diana de la mutación, con lo cual se alargará la esperanza de vida del paciente, y lo más importante es su calidad de vida, porque a día de hoy muchos de los fármacos son súper agresivos, y al final parece que hacen más daño lo que es el fármaco que en algunos casos el tumor, ¿no? Con lo cual es un equilibrio difícil. Y creemos que la importancia de la investigación es la secuenciación genómica. Importante, el gobierno dedica el 1% del PIB, esto es que nos da la risa, pero el 1% del PIB a investigación más desarrollo, el 1%, es decir, que o los propios pacientes o la propia sociedad dice que hay una carencia en investigación, y que invertir en investigación es invertir en vida, o con el 1% en I+D, pues los fallecimientos por desgracia van a ir a más. Lo decía el otro día Ana Bergón en la entrevista que hizo con Bertín Osborne, el cáncer es la pandemia silenciosa, no sé, alarmamos por las cifras de COVID, pero es que está habiendo entre 300 y 400 muertos diarios de cáncer, y no se está haciendo, así como en COVID en un año se sacaron 6-7 vacunas, en cáncer no se está haciendo ese progreso, ¿no? Y yo creo que no sé por qué no salimos a protestar o no pedimos que se investigue, porque al final todos tenemos un afectado, un allegado de cáncer, y no se está haciendo nada, ¿no? Nosotros mismos, incluso hablando con concejales y comentándole todo esto, decían, no, pero para esto hay asociaciones. Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, a los sarcomas directamente casi los tiene excluidos del presupuesto, porque como somos minoritarios, y no podemos delegar esta pandemia
en asociaciones, como puede ser Asarga. Nosotros obviamente hacemos lo que podemos, pero esto tiene que venir una respuesta a nivel político, a nivel nacional y a nivel un poco también de la sociedad, ¿no? De darnos cuenta de la pandemia que estamos haciendo. Y bueno, también decir que mucha gente nos pregunta cómo puedo ser voluntario, cómo puedo ayudar. Hay muchas maneras de ayudar. Primero, siguiéndonos en Instagram, es @sar.ga, compartiendo un post. Os parecerá una tontería compartir un post, pero ¿cuánta gente habrá que tiene un bulto en la pierna y por desconocimiento piensa que es una inflamación? Y a lo mejor leyendo la historia de alguien que a través de ese bulto se dio cuenta que era un sarcoma, pues lo conciencia, si podemos salvar una vida, ¿no? Obviamente comprando el libro, comprando los productos solidarios de Asarga, haciendo difusión y bueno, asistiendo a eventos como este. Me refiero, el voluntariado no es simplemente acompañar al paciente al hospital, ¿no? Y sobre todo en COVID, que bueno, yo es que acabo de venir del hospital, de mis dos padres solo dejaron entrar a un familiar. O sea, a día de hoy el acompañar al paciente al hospital, yo creo que es un poco el voluntariado de hace años de la ECC, ¿no? A día de hoy sí que se hace mucho voluntariado también por redes sociales, difundiendo y sensibilizando al resto de las personas de que es importante que se sepa esta pandemia para que haya una conciencia social y para que las autoridades nos hagan caso y obviamente destinen más fondos a investigación y desarrollo, porque con el 1% del PIB, pues obviamente poco podemos hacer. Sí, de feito, bueno, agora que a promoción un pouco do libro, cando nos empezaban a facer entrevistas, moitos dos xornalistas decíanos que non sabían o que era, que les sonaba a palabra sarcoma, pero que tampouco non nos relacionaban exactamente con un cancro. Moitas veces tamén decía, pero iso que é como de piel ou non, o sea, non, xente o mellor formada, obviamente que non estamos ao día, a mí tamén me tiña pasado, non, antes de padecelo, era un pouco pois o que dicía Iara, canto máis se fala de un tema, pois parece que máis demanda hai e máis se pode fazer por intentar investigar e por sacar pois eso, novos fármacos adiante, porque ademais, bueno, se todos os casos de cancro son unha desgracia para unha familia, pois o que falamos, non? A inmensa maioría dos sarcomas aparecen incluso en nenos, en adolescentes, moitísimos, en xente moi nova. Bueno, claro, son minoritarios, pero ao final moitas deses padecementos cando vemos dunha persoa nova, pues, seguramente é algún tipo de sarcoma. Bueno, para nós tamén é un orgullo, pues, eso, poder facer a primeira beca de investigación aquí en Galicia, que ademais, pues, bueno, xa non solamente para os de aquí, que como nos di moitas veces, pues, toda a zona do noroeste é un pouco un deserto no que ten que ver co mundo do sarcoma, pero, bueno, tamén é outro sitio máis onde van a poder vir, igual que no seu día fomos a facer a secuenciación xenómica a Barcelona, e se non tivera ido, claramente o conto no libro, os que me coñecen saben, non estaría aquí, porque fai máis de 3 anos que a mí se me dixo claramente na Coruña, búscate a vida porque nós aquí xa non temos nada máis que facer por ti, non sabemos que máis facer, e gracias á secuenciación xenómica, pois, o encontraron bueno, hai un medicamento que xa estaba aprobado para tipos de cancro máis comuns, que coincidía ca miña mutación, que ademais é unha das máis raras, Hemogist, e dentro dos sarcomas máis maioritarios, a miña era unha mutación das máis raras, e ningún deses 6 tratamentos que dicía Iara me valía de nada. Entón, pues, un pouco para eso, para concienciar do importante que é a secuenciación xenómica, é un pouco o libro tamén para mostrar os diferentes, intentar cambiar os estereotipos que se teñen moitas veces, non, do cancro, que tamén nos pasou a nós, é algo curioso que tamén sempre contamos. Eu, por exemplo, recordo, antes de que me pasara todo isto, cando mellor escoitabas dun caso, dunha persoa que te enterabas casi que non o querían, mira, que tal, fulanita ten un cancro, pero non quere que se sepa, e deia, pero non o entendía, decía, pero por que non o quere dicir, non é nada contagioso, nin é unha cosa estigmatizante, ou a mí así me parecía. E despois cheguei a un punto que cando eu padecín, que non era que o quixese ocultar, pero xa como chegaba un punto que me daba pereza ter que explicar
porque hai o que sentimos moitas veces é unha incomprensión, porque non se acaba de entender a sociedade, eu sempre o digo, a mí tamén me pasaba antes de sufrilo, temos uns estereotipos, temos unhas ideas predefinidas do que é o cancro, non? Ti tes unha enfermidade, detectancho, dancho un tratamento, caeche o pelo, e ou ben vences a esa enfermidade, ou ben faleces. Pero no caso do sarcoma é un pouco diferente, por exemplo, prácticamente hai moi poucos sarcomas que respondan á quimioterapia, incluso á radioterapia, polo tanto, pois hai pacientes que poden levar anos e anos en tratamento. Eu estou en tratamento e ahora tamén lucimos as nosas melenazas, ainda que en algún momento sí que con algún tratamento sí que me chegou a caer o pelo. Realmente, pois moita xente era cando realmente se acababa de que se creiu de que eu tiña un cancro, porque parecía que como que estaba exagerando un pouco a situación, non? Decían, pois non me acabo de creer, que non se acababan de creer realmente o grado de enfermidade que tiña. E tamén hai xente que se sorprende moito cando lle digo, porque me din, claro, porque ti entón sufriches, tuveches un cancro. Non, eu teño a día de hoxe, desde fai 12, casi 13 anos, con tratamento desde fai 11 anos. E a xente sorprende-se, pero como podes estar en un tratamento para un cancro durante tanto tempo? Pois sí, eso xa sin contar con as secuelas físicas que poden quedar moitas veces, non? Pois se é nunha extremidade, por exemplo, unha amputación ou que sexa, e despois, por suposto, as secuelas que poden quedar tamén a nivel psicolóxico. Entón, pois un pouco tamén é o que intentamos plasmar no libro. E, bueno, xa un pouco falando un pouco máis do libro, entrando así no tema máis literario, eu o que digo sempre é que a quen ainda non o lestes, o que quero é animar a que se lea, porque eu entendo que moitas persoas cando compran, bueno, vou comprar o libro porque quero colaborar, pero non o vou a ler, porque non me sinto preparada, porque é un libro duro. Bueno, é un libro duro, pero é un libro tan duro como é de dura a vida mesma, ni máis ni menos. Tamén non é para contar, non se conta solo desgracias, senón que isto pode, bueno, creo que en él se reflexa que isto lle pode pasar a calquera, porque somos persoas completamente diferentes, vimos de mundos completamente distintos, de situacións socioeconómicas ou do que sexa tamén completamente diferentes, ou diferentes puntos, non, do Estado, pero que sí que creo que temos en común tamén son esas ganas de tirar para adiante, ese como che cambia tamén a concepción da vida, que che fai poñer os pés no chan e disfrutar cada momento, un pouco pois, replantearte pois, o que realmente ten importancia e o que non. E despois pois, tamén, eso creo que se reflexa moi ben a personalidade de cada unha das protagonistas, eso que por eso tamén é un libro, bueno, de 9 historias que son moi dinámicas, aínda que teñen ese fío conductor que é, bueno, pues, a enfermidade e tamén de como chegamos á asociación. Sí, o sea, yo creo que hay que darle miedo al libro, la verdad. Para empezar, el libro es la realidad. Hay casos buenos y casos malos, no son todos los casos malos ni todos los casos buenos. Y sobre todo hay mucha gente que dice que en el papel de familiares, que aprende con el libro, ¿no? De cómo tratar a un paciente oncológico, porque es lo mismo. Como el cáncer es una enfermedad de la que no se suele hablar, muchos familiares o incluso amigos no saben cómo tratar a un paciente oncológico. Es que, bueno, siempre oímos comentarios de, yo no sé qué decir, o yo espero que esa persona me hable, si no me habla yo no hablo. Bueno, en el fondo no es así, o sea, tú puedes hacer una pregunta, oye, ¿qué tal la revisión, qué tal la operación, qué tal el fármaco? No, hay que perderle el miedo al libro y hay que perderle el miedo al cáncer, ¿no? A día de hoy, que estamos en el sarcoma bastante precarios, podemos vivir varios años. Carolina lleva 12 y yo llevo 6, o sea, no es que fuera algo catastrófico, seguimos aquí, gracias a Dios, y sí que nos gustaría normalizarlo, ¿no? Porque, bueno, en el cáncer parece que o eres una
guerrera o te vas a morir mañana. Y entre ser una guerrera y te vas a morir mañana hay un término medio que es hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría, que se hablara de qué tal te ha ido el tratamiento de radioterapia, como qué tal te ha ido el tratamiento de la ciática o con el fisioterapeuta. O sea, igual que se habla de otras enfermedades o de la diabetes de una manera normal, no sé por qué tenemos ese respeto al cáncer, y yo creo que eso es lo que hace es peor para el paciente, porque lo que hace es marginarlo más. Muchas veces el paciente quiere hablar de lo que le pasa, pero no lo habla porque la gente le queda mirando con unas caras de susto que dice, Dios mío, pues no voy a hablar. Y al final el paciente, nos pasa con mucha gente en la asociación, tiende a marginarse de la sociedad, ¿no? Y eso acaba en una depresión que incluso a veces te lleva a dolor físico, etcétera, etcétera. Y eso hace también que se deteriore tu calidad de vida, ¿no? Normalizando la enfermedad yo creo que es como vamos a mejor como sociedad, ¿no? Y yo creo que leyendo el libro y perdiendo el miedo a la enfermedad, mucha gente va a saber tratar más a los pacientes. Bueno, de hecho los médicos nos dicen leyendo el libro estoy empezando a entender a los pacientes, porque muchas veces ni los propios oncólogos saben lo que los pacientes quieren, ¿no? Y yo creo que es interesante eso de la lectura del libro, simplemente porque todos tenemos un caso cercano, y yo creo que sí que nos puede ayudar a cómo ayudar a esa persona, a cómo normalizarlo, a cómo tú acercarte a esa persona y no esperar que esa persona se acerque a ti, porque a lo mejor la persona no se acerca a ti por miedo a tu reacción, porque ya lo tiene profundamente interiorizado. Y bueno, yo creo que eso es un mensaje importante que tenemos que transmitir. Y por otro lado, que en el libro hay anécdotas hasta graciosas, ¿no? Y bueno, también anécdotas informativas. O sea, por ejemplo, en mi caso, me despidieron estando enferma. Bueno, fue cuando yo ingresé en urgencias por una secuela de inmunoterapia y a los 2 días tenía el burofax de despido. Fui a 3 abogados, me dijeron que no tenía caso porque había sido un periodo de prueba, y legalmente en periodo de prueba te pueden echar sin ninguna razón, hasta que fui a un 4.º abogado. Por eso creo que el paciente oncológico tiene que estar bien informado, no solo de su enfermedad y de los fármacos, sino de todo lo que le rodea. Me dijeron, no te pueden despedir por estar enferma, igual que no te pueden despedir por tu raza o por tu sexo o por estar embarazada. Te pueden despedir por cualquier motivo, pero no por tu enfermedad. Efectivamente, fuimos a un juicio, fue 1 año y medio de juicio, fue un juicio muy complicado, y al final se decretó que el despido es nulo, que no improcedente, nulo, es decir, que nunca se produjo, ¿no? Y la empresa me tuvo que readmitir. Claro, si yo me quedo con el no de los 3 abogados que me dijeron que no tenía caso, pues a día de hoy pues estaría prácticamente sin ninguna pensión y sin ningún tipo de ayuda económica, yéndome a Cataluña o a Sevilla, porque aquí no hay hospitales especializados, con todo el coste y sangría económica que es. A lo que voy es que es importante enterarse de los derechos que tienes como pacientes, ¿no? Todo paciente tiene derecho a una segunda opinión. Esto es algo que muchos pacientes no sabían. Hay un procedimiento en el Sergas por el que puedes tener derecho a una segunda opinión. Mucha gente piensa que es solo una. Esto está mal explicado. En el momento en que tienes una recidiva o una enfermedad rara, puedes tener derecho a una segunda y hasta una tercera. Incluso si es una enfermedad rara como es el sarcoma y no hay un centro especializado en Galicia, ya que hay 7 centros en España, 7 centros en toda España declarados por el Ministerio, que son 3 en Cataluña, 1 en Andalucía, 1 en Valencia y 2 en Madrid. Tú tienes derecho a que te deriven a un centro de referencia, y aunque tu oncólogo te dice que no, tú tienes derecho. Entonces, el paciente del siglo XXI es un paciente para mí empoderado, enterado, que sabe de su enfermedad, que sabe de todo lo que rodea y que pelea con todas sus armas. Y la enfermedad no es solo, ahí está malita, va ahí al médico, es que a lo mejor te despiden del trabajo, es que a lo mejor te sientes que no estás incluido en la sociedad por esto que hablamos de los estereotipos, creemos que el libro sí que da una visión 360 a todos estos aspectos, y que sí que ayuda a entender el problema y cómo tratarlo en cada una de sus vertientes. Sí, sí, es un pouco eso que se fala no libro, pois eso das diferentes experiencias que tuvemos cada unha, de como recompuxemos despois de como te tens que adaptar, readaptar a túa vida, volver a reformulala, ti e a túa familia, e bueno, eso, despois por eso que cada persona cando leen, pois sempre vas a decir, pois sentime, non ten por que ser, non tens por que ter ningún tipo de cancro, pois ao mellor calquera enfermedade ou hai calquera anécdota ou algo, pode pasar calquera cousa na vida que che faga que de repente che faga que todo o teu mundo se veña abaixo e que te teñas que recompoñer e volver a empezar de cero, e que todo aquilo que tiñas planeado pois que xa non sexa así, non? Eu creo que é algo que levamos innato
tamén moitas veces nos di, mira, que eres moi valiente, que realmente non hai outra opción. Cal é a outra opción? Máis que seguir adiante, máis que seguir peleando, non? É algo innato no ser humano, creo que case calquer ser vivo o pelear pola súa libro, e eso que como decimos, pois eso é un canto á vida, non? É a esperanza, incluso no peor dos casos. E tamén eu sempre digo que é moi importante que nesta sociedade occidental sexamos capaces de mirar a morte á cara. Cando a morte se che planta adiante, pois parece que vivimos en un mundo así como moi de postureo, que todo é maravilloso, donde non hai enfermedade, donde non hai muerte, donde todo eso se quere ocultar, e ao final pois tamén a morte e a propia enfermedade pois é unha parte da vida, e hai que afrontalo e hai que asumilo por duro que sexa. Sí, claro, bueno, sobre todo si vivimos en el mundo de Yupi, de que todo es maravilloso, en el momento en que hay un problema no tenemos herramientas para afrontarlo, ¿no? Con lo cual es interesante saber que existe este tipo de problemas. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, quería, porque vosotros habláis que en los centros de referencia, ¿no? Hay centros de referencia. Yo lo que no entiendo es por qué los oncólogos no os mandan a esos centros de referencia, porque yo soy enfermera y trabajé en Inglaterra 25 años, soy enfermera oncológica. Y yo nunca tuve que ver, que vi enfermedades oncológicas de todo tipo, pero no sarcomas. Porque claro, yo tampoco preguntaba ni nada, porque no tuve nada, porque le apareció a Yara, que es mi sobrina, y me dijeron, no, es que estos enfermos de sarcoma aquí nunca los vemos porque van a centros de referencia. ¿Y por qué en España no os mandan directamente? ¿Por qué tenéis que luchar vosotros para que os manden? Es lo que yo no entiendo. Bueno, es que claro, en Francia y en Inglaterra, o sea, en Reino Unido está bien hecho el modelo. Como somos pocos casos, esos casos se concentran en 2 centros, y esos 2 centros son los que hacen tu anatomía patológica y tu operación. Porque si tienes pocos casos, esto no significa de ser el más listo, significa de tener más casos. Si tienes pocos casos, pues lo vas a hacer mal. En cambio, si concentras los casos de la mayoría de la población, vas a tener un equipo y lo vas a hacer bien. Es así de simple, ¿no? En España se crearon los centros de referencia, creo que en el 2013, pero no es mandatorio que se derive. Los creó el Ministerio, pero no es mandatorio, que de hecho ahora estamos haciendo el protocolo de sarcoma, que tendremos que ir comunidad por comunidad diciendo que sí que sea mandatorio que se deriven a estos centros de referencia, ¿no? ¿Cuál es el problema de España? La división de las 17 comunidades autónomas, que para unas cosas son maravillosas, o sea, para poner un catarro no tienes que poner una reclamación en Madrid, pero para enfermedades raras tener, esto cuando se lo explico en inglés no lo entiende, que tenemos 17 sanidades, es un problema, porque una enfermedad rara lo que necesita es concentrar muchos casos en pocos centros, porque si están dispersos y cada uno fedella un poco a su manera o lo que cree, pues obviamente ese paciente para enfermedad rara va a tener un mal pronóstico. Por otro lado, si Galicia deriva a Cataluña, lo hace por protocolo CIFCO, a Cataluña, a Andalucía, a Valencia, a la FE, a cualquiera de los 7 centros de referencia que están reconocidos por el Ministerio, es por protocolo CIFCO. Eso cuesta un dinero, ya sea para Galicia, para Extremadura, para la comunidad que deriva. Es decir, si a mí me operan en Cataluña, por protocolo CIFCO, Cataluña va a cargar la cuenta a Galicia, ¿no? Con lo cual muchos oncólogos creen, bueno, es que a nosotros nos lo han dicho nuestros oncólogos, yo tengo jefes por encima, creen que les van a despedir, bueno, ya sabemos cómo está de precaria la situación en los hospitales, va a incrementar el gasto, voy a tener problemas, con lo cual, no, pues que te operen aquí, ya habrá algún cirujano que te opere, y bueno, muchas veces hacen las operaciones y las escabechinas. Bueno, es que a nosotros nos ha pasado de mandar bloques a Cataluña de pacientes de Galicia y estar mal diagnosticados y darle quimioterapia para un sarcoma que no existía. Que luego se lo explicas a las autoridades y es peor, porque si a mí me operan mal y el sarcoma metastiza, voy a estar 6-7 años en el sistema generando gasto. Si me operan bien a la primera, a lo mejor me curo y no genero gasto. Entonces no se tiene que ver como un gasto que me envíen a otra comunidad, se tiene que ver como una inversión en el paciente, ¿no? Pero esto a corto plazo y con el sistema dividido en 17 comunidades, pues bueno, pues mucha gente, pues muchos oncólogos prefieren hacerlo cada uno en sus hospitales, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. ¿Cómo se consigue que se derive? Pues haciendo sensibilización, un poco diciendo que, igual que se hace en otros países, se tiene que derivar a los centros de referencia, que no se puede operar un sarcoma ni tratarlo
en un centro que no tiene experiencia. Ferrol nos decía el otro día que en 2 años vieron 2 sarcomas, y en una de las conferencias que hicimos en Ferrol nos vino una señora que le habían operado de un sarcoma en la pierna en Ferrol y que ya estaba metastizada, ¿no? Como un centro, ya no te digo La Coruña, Ferrol, que ha visto 2 sarcomas en 2 años, opera un sarcoma. Entonces, son cosas que no conseguimos entender, ¿no? Pues esto es una de las peleas que tenemos en Asarga todos los días, de derivar a pacientes de toda España a los 7 centros de referencia. Y muchos de los doctores nos dicen, ¿pero qué tiene ese centro que no tengo yo? Y yo, un centro de referencia con buenas máquinas, con gente experta, que tiene más de 100 casos al año, cuando ustedes tienen 2. Entonces, bueno, pues es una pelea, y esto solo se consigue con sensibilización. Realmente el trabajo que hace Asarga, que es derivar a centros de referencia, no lo debería hacer Asarga, porque los pacientes que no entran en Asarga están a su suerte, ¿no? O sea, lo que debería hacer es un gestor de casos, igual que tiene otra enfermedad como el ELA, que tiene un gestor de casos en Ferrol, que esté dentro de la seguridad social y que haga las derivaciones, pero esta figura que la llevamos reclamando al Sergas no existe. Y bueno, pues es otra de las peleas que tenemos, pues estar ahí, sensibilizar, y pues que estos protocolos se hagan como se hacen en otros países, que a día de hoy aquí, por las 17 comunidades autónomas, por las 17 sanidades, es algo que a los pacientes de enfermedades raras pues nos viene francamente mal. Sí, máis que nada porque non hai esa coordinación, ou porque non hai eses canales, non ten sentido que se creen uns centros de referencia e que non haxa unha normativa de que clara de que en que momento se ten que derivar a un paciente a eses centros. E ademais é a pescadilla que se morda a cola, porque os especialistas que están nos centros de referencia están desexando que lles chegue xente ali. Para nós, bueno, é complicado porque é unha asociación, ao final ter que derivar, pero eles fan moi fácil, porque a verdade é que desde o primeiro momento colaboraron un montón con nós. Eu quedaba alucinada, quero dicir, nós mandamos un caso dun paciente que entra na Asarga, e nesa mesma semana dende 2 ou 3 centros de referencia fan unha teleconsulta con ese paciente para darlle unha segunda ou unha terceira opinión. E da igual pola mañá, pola tarde, eles buscan do seu tempo libre, para deciros a traballadora social moitas veces, non? Por exemplo, sempre fala do Dr. Casado que está en Madrid, e que é impresionante porque hai días que a chama por teléfono ás 10 da noite para falarlle e comentarlle o caso dun paciente. O sea, a implicación destes especialistas é alucinante. E que moitas veces teñen que cerrar ou non poden chegar a facer a abrir un ensaio clínico por falta de pacientes, porque claro, estamos falando dunha enfermidade, dun sarcoma, collemos un tipo de sarcoma, por exemplo o de Llaga, que é super raro, que hai moi poucos pacientes, xa non vamos a decir en España, xa no mundo en xeral, pero bueno, no Estado moitos menos. É moi complicado poder abrir un ensaio clínico específico para ese tipo de sarcoma, ou para incluso que englobe varios sarcomas, pero que se ainda encima eses pacientes non chegan aí, nin os investigadores son capaces de chegar a eses pacientes, e os pacientes non son capaces de chegar a eses investigadores, ao final vai se cerrar ese ensaio por falta de pacientes cos que poder traballar, non? Sobre esa enfermedade, e que non ten ningún tipo de sentido todo isto, porque o único que fai falta é organizarlo, poñer por escrito en que momento. Nos falaban ao principio, das primeiras cosas que fixamos cando montamos a asociación foi querer falar con todos os hospitais, as 7 áreas sanitarias de Galicia, e preguntarles como estaba a situación. E de cara fomos, bueno, porque así foi que fixemos algún amigo, pero moitos máis enemigos, e decíamos, bueno, falando cos oncólogos, cos xefes de oncoloxía, como se fai a derivación? Cando chega un paciente de sarcoma ao hospital, como se fai a derivación? Era alucinante. Eu pensaba que se tiña visto de todo na sanidade, pero era alucinante porque cada un facía literalmente o que lle acordaba. O que lle acordaba en cada sitio. No, sí, nos derivamos así, según viñera o aire. En uns sitios derivaban, en outros non derivaban, en outros, pois, ao mellor sí, ao mellor non. Porque o cirujano se atrevía a operar. Claro, se lle apetece, se o cirujano lle apetece operar, se decía, bueno, se vale, casi, por decirlo así, se envalentonaba, decía, bueno,
pois opero eu, o sea, unhas cousas que sin sentido ningún. Despois falabas con algún xerente das áreas sanitarias, digamos, claro que aquí en Galicia non hai centro de referencia, bueno, chegousenos a decir que Santiago era un centro de referencia, cando non o é, chegousenos a decir que se iba a montar, que xa estaba en marcha o centro de referencia en Santiago en Semana Santa do ano pasado. Sí, agora en Semana Santa xa está todos os papeles enviados, e unhas cousas que decías, pero como se lle pode estar dicindo isto a unha asociación de pacientes que mañán vamos a saber que todo isto é mentira? O sea, era un descontrol total e absoluto. Bueno, e ademais, bueno, se é certo que despois quedábamos máis alucinados cando víamos que isto que nos parecía que só pasaba aquí e que o mellor era porque, pues, como aquí non había centro de referencia, pero que nos chegaron pacientes de Madrid donde hai 2 centros de referencia e non nos derivaban ao centro de referencia, porque aquí podes decir, vale, é un problema económico, non queren gastar os cartos, pero decías, como pode ser normal que non sean capaces de derivalo dentro da propia cidade, da propia capital, que non sexan capaces de derivalo, o sea, é que era un descontrol, sigue sendo un descontrol absoluto, non? Por iso agora pues, vamos a preparar este protocolo de sarcomas que se vai a facer co Grupo Español de Investigación de Sarcomas, que a verdade é que sempre colaboran un montón en este caso coa nosa asociación, bueno, con todas, que sempre están dispostos, xa digo, son uns profesionais como a copa dun pino super entregados, con unha serie de enquisas que se van a facer aos propios pacientes. Nos decíamos, moi importante tamén os familiares que poidan falar por eses pacientes que desgraciadamente xa non poden falar, para que se demostre que esas persoas non están seguramente hoxe aquí pois porque non foron derivadas a un centro de referencia, porque os números cantan, cando unha persona chega a un centro de referencia, as posibilidades de xa non de curación, porque iso vai un pouco no que decíamos, pues, en que te operen ben desde o primeiro momento, pero a supervivencia e a calidade de vida está directamente ligada a eso que se ha tratado en un centro de referencia como non podía ser de outra maneira. E é moi triste que, por exemplo, cando temos esas reunións, non, de como se debe de facer, de como un pouco preparar como se vai a facer esa enquisa, a doutora Claudia Valverde do Valdebrón, que é a presidenta do GEI, sempre di que hai que incidir, hai que intentar demostrar que é rentable, que é moito máis rentable, é que é moi triste, pero é así, porque ao final, cando presentes os números nas consellerías e cando presentes os números no Ministerio, é o que lles vai interesar é que nós sexamos capaces de demostrar que é máis barato para o sistema que te deriven desde o primeiro momento. É moi triste, non? Que ao final seguramente eso vai acabar sendo o que teña máis peso, pero, bueno, da maneira que sexa é do que como se ten que conseguir que se faga igual que se conseguiu para outro tipo de enfermedades raras, pois que haxa ese protocolo de derivación e que tamén os propios oncólogos pois sepan o que teñen que facer cando lles chega un caso así, porque eu tamén me imagino que non debe de ser tampouco, non sei como dormen algúns, pois eso, facendo así, dicindo, bueno, pois voulle dar a ver o que se me ocurra, o que teña por aquí, a quimioterapia que teña por aquí a man, non? Que moitas veces é alucinante, pero é o que se fai. Non sei se hai unha pregunta máis. Carolina, que sentistes al escribir despois de tantos anos todas tus vivencias en el libro? Bueno, eso tamén, bueno, eu tamén sempre digo, cando me preguntan, que creo que, non só por mí, que está o mellor mal que o diga, por todas, me parece que é dunha xenerosidade tremenda. Se é verdade que traballamos un montón pola asociación e que facemos un montón de esforzos, non, para intentar mellorar a situación, para que o que nos pasou a nós non se repita, para que, como di la siguiente ya lo tenga máis fácil. E digo que sobre todo foi
acto de xenerosidade, porque non é nada fácil abrir a túa intimidade en un libro e contar pois todo este proceso, non? O que pasou, pero bueno, nos coincidíamos en que merecía a pena facelo porque queríamos contar pois sin tapuxos para que eso, precisamente para que pudera chegar ao lector e para poder sensibilizar. No meu caso, bueno, foi tamén enriquecedor poder poñelo, porque sí que houve moitos momentos en estes 12 anos que pasei moitos altos e moitos baixos, que tiña ganas de escribir certas cousas, non? Que necesitaba de alguna maneira plasmar todo o que me estaba pasando, pero, bueno, cando empecé a escribir había cousas que as recordaba, sobre todo ao principio, cando me descubriron, que foi así, eu tiña un tumor no estómago que reventou, o sea, eu estaba normal, como podes ver agora aquí, na peluquería de Baixa, que me acabo de acordar que a miña última clienta foi Belén, sí, foi Belén a miña clienta aquel día, 2 horas despois estaba en quirófano, vida ou morte. Todo eso sí que eu recordaba como se fose unha película, non? Como por el primeiro momento, o sea, como se me estivese pasado antes. Sin embargo, había outras cousas que tiven que repasar, informes médicos, porque xa se me mezclaba, non sabía exactamente en que momento me dixeran isto, en que momento me dixeran aquel outro. Bueno, despois tamén, pois eso, un pouco plasmar todo o que é a nosa vida, como afecta a nosa vida personal todo este proceso, e cada unha das protagonistas, pois eso, creo que o viviu dunha maneira todas moi intensa, pero diferente. Sei que houve xente que para xente foi moi liberador, para outras persoas foi moi doloroso recordar moitas cosas, non? Para no outro día, pues, dúas das protagonistas en un directo que tuvemos en Instagram, Raquel Albert e Raquel Rubio. Raquel Rubio é a nai dun paciente que faleceu o ano pasado, con 19 anos, e Raquel Albert, pues, que tamén ten unha historia moi impactante, porque o descubriron estando embarazada, e tamén, é unha historia tamén que non deixa indiferente. Creo que iso o que chega ao lector. A verdade é que todo o mundo que hasta agora que o lío, pues eso, nos di que a verdade que se sorprende porque ademais aínda que cada unha temos a nosa maneira de expresarnos completamente distinta, pois é moi fácil de chegar, eu creo que a todo tipo de público. Bueno, pues que en cada caso reflexas, por exemplo, pois no caso de Yara mete as partes da súa carreira periodística, non? Que era o soño da súa vida, que conseguiu dedicarse ao que quería e ter que deixalo, pois tiña esa espiña clavada, que, contará ela de que tamén para ela foi un pouco o seu bebé, o libro, porque era, ademais, ela foi a que tuvo a idea de escribir o libro, porque para ela é vital expresarse así a través da escritura. Sí, primero, 9 pacientes de sarcoma que escriban su historia en forma novelada, no existe ninguno, yo diría, en el mundo. Sí que existe gente que ha contado su testimonio, pero no 9, ¿no? Y de distintas partes de España. Entonces, estamos para mí ante una pieza muy original, ¿no? Y el conseguir juntarlas, el conseguir que haya un hilo conductor, casi fue más difícil la estructura que escribir mi parte. Yo fui la última que escribí, porque yo estaba obsesionada en que fuera como una serie, ¿no? Que cada capítulo es la historia de una de ellas, ¿no? Y al final el hilo conductor es como todas crean a Sarga, ¿no? Porque al principio es que cada una éramos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces yo leía las historias y ¿y cómo las conecto en un libro, ¿no? O sea, porque tenía que tener sentido el libro, no las historias por separado, ¿no? Con lo cual, pues para mí lo interesante de todo esto es cómo todas ellas conectan y crean una asociación
cada una distinta, cada una con una vida totalmente distinta, porque las 9 sentían que había algo que fallaba, ¿no? O que los médicos no les hacían caso, o que le decían que era el caso raro, o que le decían vete para casa, está todo bien, deja de preguntar, y ellas notaban que no estaba todo bien, ¿no? Que es lo que decimos siempre, a veces hay que insistirle al médico, hay que decirle, no, mira, es que esto no es así, ¿no? Y bueno, luego se ven cosas que se repiten en la mayoría de los casos, mal diagnóstico. La diferencia entre hacer un diagnóstico en un centro de referencia y en cualquier lado, como se está haciendo ahora, que se hace en cualquier lado, es creo que un 60% de error, un 60%, con lo cual la mayoría, muchas de ellas estaban incluso mal diagnosticadas, ¿no? Primero signos de alarma que no te hacen ni caso, bueno, una de ellas estaba embarazada, la oncóloga le tocó la pierna y le dice, ves, el bulto está frío, si está frío significa que no es nada malo, o sea, ¿cómo puedes decir estas cosas siendo oncólogo, no? Con lo cual hay una serie de cosas que bueno, que saltan a la vista, que es falta de información, y yo creo que todas ellas no se quedaban contentas con lo que la gente decía, o sea, con lo que los médicos decían, y decían, no, a mí me pasa algo aunque me digas que estoy bien, y fue querer buscar su camino y querer darse cuenta de que algo pasaba, ¿no? Porque el problema del sarcoma es que las analíticas no suelen salir perfectas. Siempre que vas a urgencias, analítica, es que no sale perfecta, no, esto está todo bien. Y bueno, el paciente sabe cuando está mal. Como digo yo, no nos lo inventamos, que estamos mal, ¿no? Entonces a veces nos toca insistir, ¿no? Y sobre todo en una enfermedad rara, cuando a lo mejor estás ante un médico de atención primaria que no ha visto esta enfermedad en su vida, te hace una analítica, piensa que está bien y ya no le da más importancia y queda, ¿no? Y después de 3 o 4 años ya está todo metastizado, que le ha pasado a muchos pacientes y ya hay nada que hacer, ¿no? Estoy pensando en el caso de un paciente de Betanzos, 2 años quejándose de la espalda, yéndole a pinchar del dolor, y al cabo de los 3 años hacerle una prueba, porque se negaban a hacerla, y ver que era un sarcoma de Ewing, y ya bueno, al poco el paciente fallecer, ¿no? Pero 2 años yéndose a pinchar la espalda de dolor, ¿no? Porque en el caso de los sarcomas óseos no es un bulto que se ve, como en el de partes blandas, sino que está dentro del hueso, se ve al final de todo cuando ya está muy avanzado. Con lo cual, o te hacen una prueba o es imposible diagnosticarlo. Y mucha gente, cuando son pacientes jóvenes, dicen, no, es por crecimiento, no, es porque eres deportista. Y no te hacen las pruebas, ¿no? Con lo cual hay que insistir, que cuando te encuentras mal y tienes dolor, que te hagan las pruebas, que te hagan un TAC, que te hagan una resonancia magnética, ¿no? Y bueno, ese es un problema que hemos visto en general, que muchos pacientes, esos signos de alarma, no se hacen las pruebas y al final, por desgracia, pues ya van tarde. ¿Dónde vos detectaron un sarcoma? ¿Dónde? ¿En qué hospital? Bueno, a ver, yo es que fue... Falar están mal de Galicia, pues de la sanidad de Galicia, por eso creemos. No se habla mal de Galicia, bien de Galicia, es De sanidad. de la sanidad, de que los casos raros no los puede operar cualquier persona, tienen que concentrarse en centros, porque el problema es que somos muy poquitos. Entonces, no sé explicarte, es como si tú fueras un profesional y nunca has trabajado con un material, pues no vas a saber trabajar con ese material. En cambio, si hay un profesional que es un material raro, un material difícil, un material tóxico, que todos los días sabe trabajar con él, ese profesional va a saber trabajar con ese material. En cambio, tú, si trabajas con un material tóxico y nunca has trabajado con él, a lo mejor generas, yo qué sé, algún problema, ¿no? Entonces, eso es, no se trata de ser más listo, se trata de tener más casos. Porque cuando eres enfermedad rara, si no tienes muchos casos, no vas a saber tratarla. Pero porque nunca has tratado una de ellas, no porque no seas una persona competente. Igual en cáncer de pulmón eres el más competente del mundo, o yo qué sé, o en otro tipo de patologías. Entonces, bueno, ese es el problema. A mí donde me la detectaron, yo creo que estuve hasta en 3 sitios para el diagnóstico. Estuve en la Quirón de Coruña, estuve en Portugal y estuve en el CHUAC. Y a mí me lo detectaron al principio me daban varios diagnósticos, pero realmente el que acertó fue la radióloga del CHUAC, que fue la que me dijo que tenía un sarcoma y me hicieron aquí la patología. ¿Y te operaste? No, me operé en la Clínica Universidad de Navarra, que tampoco es un centro de referencia. Pero en ese momento yo no sabía ni que existían los centros de referencia. A mí me dijeron que había un cirujano que el sarcoma era muy difícil de operar, que me la jugaba en la operación, y que había un cirujano muy bueno que solo se dedicaba a sarcomas en la Clínica Universidad de Navarra. Y con eso me fui. Pero porque me enteré. A mí nadie me sentó, no hubo un trabajador social que me dijera, mira, existen 7 centros de referencia. No sabía que me podían derivar a la Seguridad Social de Cataluña. Nadie me informó. O sea, es lo que hablamos, fue que te vas enterando de cosas. ¿Y qué hay? ¿Cataluña, Navarra?
Sí, o sea, hay 3 en Cataluña, que es el Sant Pau, el Valdebrón y el Ico. No, Navarra no es el centro de referencia. Después está en Valencia la Fe, en Sevilla el Virgen del Rocío y en Madrid está el Gregorio Marañón y el Clínico de San Carlos. Esos son los 7 centros de referencia Y La Paz para pediátricos. Y La Paz para pediátricos, reconocidos por el Ministerio. Que significa que cumples número de casos, que tienes más de 100 casos al año de sarcoma, no que tienes 2 o 3, sino más de 100. Entonces, cualquier hospital de España, si cumple esos casos, se puede acreditar. Tiene que demostrar los casos que tiene de cada subtipo, pasa unos criterios de evaluación y le dan, o sea, puede ser un CESUR, pero para eso tienes que tener casos demostrables. Si no tienes casos, es lo que decimos siempre, no puede ser un CESUR. Pero es que muchas de los pacientes que tenemos no sabían que existía un centro de referencia. Y después que es muy difícil la derivación, o sea, no es que llames al Gregorio Marañón y digas, soy un paciente de Galicia, voy a ir a operarme. Te dirán, no, mira, es que esto no funciona así, ¿quién eres tú? Te tiene que derivar tu oncólogo por un protocolo CIFCO, no puedes coger y venirte aquí, ¿no? Y tú vas a tu oncólogo y tu oncólogo te dice, no, es que ya hemos hablado y ya te operamos aquí. Y es la impotencia del paciente, de que se queda como atrapado, ¿no? Entre comunidades. Es que a veces es más fácil ir al extranjero que te traten de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es algo que para las enfermedades raras debería de cambiarse, debería haber un conducto de que si hay 4 especialistas en España, porque es una enfermedad rara, no puede haber 1000, esos 4 especialistas tengan todos los casos, o por ejemplo la mayoría, o aunque sea, pues que monitoricen, ¿no? O sea, no es necesario a lo mejor para un GIS que te pongan un imatinib que te vayas a Cataluña, pero sí que tengas tu anatomía patológica en Cataluña, que es una vez un viaje que te lo paga la Seguridad Social, y luego cuando vuelvas te pueden dar el fármaco en La Coruña, y tú lo tomas en La Coruña, en Extremadura, en donde sea. Pero tiene que haber como un capitán, digamos. Si el capitán es lo primero que se me ocurre por la cabeza, pues las cosas obviamente no van a salir bien. E ademais que tamén algo que demandamos moito é a formación de profesionais e tamén da atención primaria, porque no meu caso, eu por exemplo, eu creo que desde os 26, 27 anos, levaba por menos 2 ou 3 anos con unha anemia, con unha falta de ferro en absolutamente todas as analíticas. E o meu médico de cabeceira dicíame que tiña que tomar ferro de por vida, hasta que tuvera fillos. Cando tuvera fillos, se iba a ter unha regla máis normal, que eu entendía que tiña unha regla normal, dicía, non sei como será a menstruación das demais, pero eu considero que a miña é normal. E dicía que a anemia que me viña de aí. De repente, un día, empezo a vomitar sangre, así, de la noche a la mañana, de estar normal, de comer unha mazá, e de repente encontrarme mal, empezar a vomitar sangre, fun ao meu centro de saúde, e dixenlle, mira, acabo de vomitar sangre. A exploración que me fixo foi abrirme así con abre, echarle a lengua fuera con un palito de madeira e díxeme, eso non é nada, mujer, ese es que te rascó aí un pouco la manzanita. E dixenlle, pero vamos a ver, eu entendo que ti non me conoces de nada, pero eu se veño hasta as 9 da noite a un centro médico é por algo. Mira, si quieres ir si lo que me estás diciendo es que quieres ir al hospital, vete, pero no te van a hacer caso, 15 minutos despois estaba en unha ambulancia, porque vomitei má sangre, cando vi a sangre que vomitei, a tía quedou pálida. Cheguei nesa ambulancia da Laracha a Coruña, entrei en estado de shock da cantidade de sangre que perdera. E antes de que dera tempo a que a miña familia desde Paiosaco desde Paiosaco a Coruña chegaran, eu xa estaba nun quirófano. Esta señora estaba me dicindo que eso foi que te rascou aí en la garganta la manzanita. Bueno, pois eu entendo que todo o mundo é humano, pero despois falando ca miña enfermera, non, de toda a vida, comentaba e dixenlle, mira, que me pasou isto tal. Bueno, sabía o que pasa e dixo, hombre, eu entendo que é algo tan raro que de boas a primeiras é moi complicado se alguén chega con unha hemorraxia vomitando sangre, que xusto vai a adivinar así de buenas a primeiras que tiñas un tumor dentro do estómago e rebentou. Pero podía ser unha úlcera,
podía ser incluso tuberculosis, que eu quedei alucinada e tuberculosis, sí, porque é raro, pero a tuberculosis a veces detéctase a través de hemorraxias, bueno, de vómitos de hemorraxia e tal. Había moitas cousas que podía ser sin dicirche eso. E no libro contanse tamén, pois, eso, moitas historias de moita xente que estuvo durante moito tempo indo á atención primaria e moitas veces por non querer facer, porque somos persoas xóvenes e que aparentemente estamos ben de saúde, pois parece que todas temos ganas de queixarnos. Eu creo que a maioría da xente nova non ten ganas de estar enferma, nin de queixarse, nin de estar nos médicos. Seguramente lle apetecerá máis estar cos colegas tomándose unha caña en un bar que estar ali ás 9 da noite en un pack. Entonces, que a veces sí que se escatima en probas, pois esa é unha realidade. Que é difícil de detectar, sí, pero bueno, que a veces hai que poñerse no peor. Comentábame o outro día a nai de un neno de 13 anos que é do concello de Taboada, en Lugo, un concello moi pequeniño, cerca de Chantada, e ten o mesmo tipo de sarcoma que teño eu. É a primeira persona que conozco despois de tanto tempo que ten exactamente o mesmo tipo de sarcoma que teño eu e a mesma mutación. E puxemos en contacto o mesmo médico de Barcelona, que nos trata. Non, eso de que moitos dos pacientes chegan, incluso de Galicia, enteráronse que existía a asociación desde Cataluña, sendo que nós nos entrevistamos con todos os oncólogos de todos os hospitais de Galicia. Pero bueno, esa é outra historia. E ela contaba que ela, bueno, descubriulo porque o neno tiña as heces completamente negras. Entonces ela levounas a súa médica, a súa pediatra, e lle dixo, mira, que o neno está facendo estas as heces, pois así completamente negras. E a contestación da pediatra dixolle, le darás mucho chocolate. Entonces ela, pues bueno, que os cortara, marchou para casa, pero o neno seguía ao día siguiente, volvía e tal, hasta que había outra pediatra, outra médica, e dixo, mira, volvo porque que isto non é normal, porque a mí non me parece normal, quando non estou facendo estas heces non son normales. Entonces a outra, cando a viu, quedouse, dixo que se quedou completamente pálida, dixo que eu viñen outro día e tal, e me dixo isto a tua compañeira. Entón chamou a compañeira e que lle dixo, ves isto? Enseñoulle o botecito para as heces e dixolle, míralas bien, mira, quédate mirando, ven estas heces e nunca te volvas a olvidar deste color na túa vida, porque isto é unha hemorraxia interna. Entonces, imaginádevos a nai ao lado escoitando eso. Pois, bueno, é complicado, sobre todo cando falamos así, pois, de xente nova ou de nenos, non? Eso é a sensación que che queda, ademais, porque que volvemos outra vez a insistir no mismo. Claro que é moi difícil de detectar, e claro que todos somos humanos, pero a veces se trata así con unha condescendencia, como se nós, por ser pacientes, fóramos, pois, tontos, por decirlo con unha palabra suave. E iso moitas veces é o que realmente nos dói, o de como se nos tratou, como se nos tratou nesos primeiros momentos, e ao final pois parece que che dá medo insistir, pero bueno, que ao final que tes ese último empuxo para dicir, bueno, mira, aínda que quede mal, vou insistir, aínda que me tomen por loco, aínda que me tomen por loca. Iso moitas veces pois, é o que nos acaba salvando a vida, ou que polo menos nos permite estar uns anos máis, non? Dando guerra. Unha pregunta que teño, onde se pode mercar o libro, ademais de aquí? Sí, podedelo comprar na página web de www.asagra.es. Temos aí tamén con outros produtos solidarios, por exemplo, aquí en temos comercios solidarios, por exemplo, aquí en Carballo, na Podoloxía de Bianca, bueno, temos ali temos na Coruña a peluquería Blondie, en Paiosaco na Reserva, tamén na Laracha, en Vilaño, en Construcciones Cotelo,
en Ordes, en Laura BC, Niles, algúns que, bueno, estamos aínda empezando a dicir que estamos xa na segunda edición e que a primeira edición prácticamente pois case a mitad xa vendemos en preventa, como o tema tamén, pois, o libro saiu en decembro, entre Navidades e quinta, sexta, sétima ola, xa non me acordo que ola foi esta última que pasamos, pois estivemos esperando para poder empezar cas presentacións e pronto vamos a facer outra Coruña, espero que tamén pronto na Laracha, e así pois ir tamén tendo máis comercios solidarios. Pero bueno, senón poñéndoos en contacto con nos a través de, incluso pues, mandándonos unha mensaxe directa por Facebook ou por Instagram, pues tamén. Sí, sí. Yo quería puntualizar lo siguiente, que a mí me parece, yo realmente llevo con un sarcoma más de 20 años, ¿no? Y he tenido que luchar en muchas comunidades, en otras comunidades autónomas para poder ser atendida en un centro de referencia. Entonces, vivo aquí hace 6 años y pienso que, como decía Yara, que dio en el punto de Diana, es la falta de profesionalismo que hay detrás de esa silla y de ese escritorio, ¿no? Porque es que es su pulmón, es su riñón, es su hígado el que está invadido por un bicho, no es el que está detrás de la silla el que está invadido. Entonces, ¿hasta dónde el que está detrás de la silla es el que tiene que tomar la decisión de enviarte o no con un pulmón o un hígado o una metástasis en el cuerpo de otra persona, ¿no? ¿Hasta qué punto ese profesional, entre comillas, que está detrás de esa silla, toma la decisión, determina qué es lo que se hace con su pulmón, a qué horas o cómo se hace? ¿Hasta qué punto usted, después de 15 años luchando y perdiendo muchas cosas, porque usted ve que yo he perdido una pierna, pero si yo le contara qué tengo dentro de mí, es más fácil decirlo que qué no tengo, ¿no? Entonces no es solamente lo que tú ves que, es que perdí una pierna, con una pierna de palo camina, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro en una comunidad autónoma como esta, donde tengo que luchar con una administrativa para que me envíe una orden de un TAT que nunca llega, después de 4 meses, y resulta que al final de tanto luchar para que me envíe la orden, me hacen el TAT y sale metastásico, o sea, me sale metástasis en un pulmón que no se sabe todavía si es primario o es metastásico. Y ¿hasta qué punto el paciente está dispuesto, después de 15 años, que viene luchando, primero con la enfermedad, porque es una lucha interna, ¿no? Me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi familia? Tengo hijos pequeños, ¿con quién se van a quedar? O sea, es un cúmulo de cosas que suceden a su alrededor. ¿Qué cabeza puede tener una persona de X edad, si todos somos diferentes, para ir a luchar también contra la administración? Bueno, es que ese es el gran problema. Entonces, es una locura. Entonces, es una locura, sí. Entonces, yo he llegado hasta en este punto, que me tienen que operar de pulmón en este momento, he llegado hasta pensar, o sea, hasta que estoy tan relajada en este momento, porque es una tristeza total de pensar que toda la fuerza que uno puede tener en determinado momento emocional, psicológica, llega un momento en que se cae esa fuerza porque se cansó de luchar contra el fármaco, contra miles de cosas, luchar hasta con su propia familia, de decir, pero es que todos vienen para usted, o sea, ¿aquí qué pasa? O sea, ¿por qué no van a tocar a la puerta del lado, no? ¿Por qué tocan en la misma puerta siempre? Entonces, realmente yo en la asociación soy muy nueva, novísima, y me parece que es de gran ayuda, no, lo siguiente, lo que se pueda decir, lo siguiente, o sea, porque todo lo que vosotros hacéis, o lo que yo he visto que hacen, porque lo han hecho conmigo en 15 días, yo en 20 años lo luché sola, ¿sí me entiende? O sea, yo tuve que lucharlo
con garras y dientes escribirle a la ministra de Salud en su día y miles de cosas, ¿no? Y que estemos en el 2022 en esta comunidad autónoma y que yo tenga que depender que la oncóloga determine qué va a hacer con mi pulmón, que no me da la gana, que la que determino soy yo, ¿sí me entiende? Entonces, es esa lucha, ¿no? Y que haya un paciente, ¿no? Entonces, bueno, es como pecado decir, es que yo me voy para un centro de referencia. Eso es como triturar o apuntar malas al especialista que te está viendo, ¿no? Entonces, yo la felicito por esa labor que estáis haciendo y que va a ser una lucha dura, ¿no? Porque son pasito a pasito, pero allí es como un partido de béisbol, ¿no? La pelota la tiramos y el que la coja bien y el que no la coja también. Entonces, así la directora de oncología sepa tu caso específicamente y se lo traslade a la oncóloga nunca se enteró de nada, ¿no? O sea, y tú eres el tonto de la película, ¿no? El tonto que está ahí, que tienes o el que... loco, el que se deriva a un centro de referencia. Sí, y hasta qué punto examinan al paciente psicológicamente y sabe que esa persona está bien emocionalmente para poder asumir el reto que le toca de ahora en adelante, y no solamente asumir el reto médico que tiene encima, sino asumir lo que es más duro, asumir la pelea con la administración que la propia enfermedad. Es que eso no lo entiende mucha gente, pero por ejemplo en cáncer de mama esto no pasa, hay un protocolo y punto. Aquí, yo lo dije muchas veces, la ansiedad no es solo el sarcoma, la ansiedad es el que no me deriven a un sitio de referencia. Al final el sarcoma, es la administración. sí, al final el sarcoma lo atiende el profesional y el sarcoma, el que sabe tratarlo, no somos nosotros, no porque no somos médicos, ¿no? Pero el que lo sabe tratar es allá el médico, el que pauta el tratamiento que tú vas a tener. O sea, tengo yo que jugar a ser médico. Yo les he dicho, le dije hace 2 días a la cirujana torácica, me dijo, ¿usted sabe por qué está acá? Le dije, no lo sé. Es que me gusta venir a visitarlos. A mí me gusta venir a Coruña porque como yo vivo en el monte, a mí me encanta venir a Coruña. O sea, y llega un momento en que te vuelves mal hablado, me da igual, ya me da igual, me da exactamente igual. Y si tengo que sentarme y amarrarme a la pata de una mesa, lo voy a hacer. O sea, me da exactamente igual. Porque es que, pero también es donde está ese equipo de psico-oncología que necesita un paciente. A ver, ¿dónde está? No existe. No existen. No existen, es que no hay uno, es que no existe. No existe. Entonces, es que por eso creamos a Sarga. Sarga nació de la necesidad, o sea, de que no nos derivaba. Yo me acuerdo de salir del hospital, tengo tantas anécdotas. Una vez salí del hospital llorando, no por la enfermedad que tenía metástasis, llorando porque me iba a ir a Valdebrón. Me iba a Valdebrón porque me derivé yo misma, porque la oncóloga se negaba a derivarme y yo tengo una cita en Valdebrón y me dice, pues te van a cobrar, y yo, pues que me cobren. Pero yo entré en el San Pau por urgencias. Sí, es que al final tienes que buscarte tú la vida para entrar en un centro de referencia, porque es que te lo ponen difícil. Y para ir a Valdebrón yo necesitaba todo mi historial clínico. Entonces yo fui, es que todo es una guerra. Yo fui a archivos y me dijeron, no, esto tarda 3 meses. Y yo, mira, es que me van a dar radioterapia la semana que viene. Y necesitan ver las metástasis para ver dónde me van a dar la radioterapia. No lo sé, esto tarda 3 meses. ¿Y qué hago? Pongo una reclamación. Cuando estás con tratamiento, cuando estás con metástasis, cuando estás agotada, iba todos los días a poner una reclamación para que en vez de 3 meses me dieran el historial. Ya, porque yo me iba una semana a Cataluña, no me lo daban. Hubo un momento que me puse a llorar de la impotencia. Estuve 3 horas llorando. Al final me dieron los CDs. Fue un señor que hizo los CDs, le costaba 5 minutos, pero no lo querían hacer. Al final me fui con los CDs. Y yo recuerdo que fue más impotencia al conseguir los CDs que la propia metástasis. Y esto lo tienes que vivir para saberlo, pero ¿cuántas veces te rompes por dentro? Ya no solo para que te deriven, sino para que te den los CDs.
para que la ACC te dé una ayuda económica porque te estás gastando 1.500 euros. Bueno, nosotros íbamos a Sevilla al ensayo 2 veces al mes. 2 veces al mes una familia entre alojamiento era una media de 3.000 euros al mes. ¿Quién paga eso? ¿Quién lo paga? Y fue el único ensayo al que mi cáncer respondió. El resto de los 6 fármacos que llevo no ha respondido a ninguno. O sea, igual si no fuera ese ensayo yo no estaría viva aquí. Entonces, un ensayo obviamente en un centro de referencia, que en Galicia no existía ese ensayo, ni en Galicia ni en Extremadura, no es por Galicia, es que solo existen en los centros de referencia, porque es lo que tienen casos, ¿no? Y todo es una pelea, o sea, una pelea. Yo sé que es muy difícil a veces que el médico primario pues, sepa que una persona tiene un cáncer, no un sarcoma, sino otro tipo de cáncer, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es que en el momento que os diagnostico que tenéis un sarcoma, ¿por qué no os mandan a centros de referencia? Eso es lo que yo no entiendo. Pues por eso, porque es caro, porque no quieren molestar, porque creen que van a quedar mal. Pero bueno, a sanidad non somos todos. Sí. Pois máis que eu fai unhas semanas falando con unha veciña que me estuvo comentando que acababan de diagnosticar de cáncer de mama e me contou pois todo, non? Pois fun así, pois fun a unha revisión que xa era pois a típica que xa che mandan a partir dunha certa edad, esa mamografía, o sea que está todo tan ben estructurado. Entonces ao día siguiente xa chamaron, le explicaron, lle levaron así, xa lle dixeron todo o que lle iban a facer, ela estaba me comentando todo, e eu decía, joder, pois é duro, non? Pero estaba dicindo, Dios, e que diferencia, que diferencia tan grande en todo o que pasei, e moita máis xente pasou cousas moito peores, e que ao final, a veces decimos así en plan medio de broma, pero é verdad, chega un punto en que hai momentos que dis, ojalá tú vas, pero por que non me teria tocado un cáncer de mama? Por qué? Porque acabas sentindo esa envexa de esas persoas que teñen ese tipo de cáncer, que todo moito, que non digo que sea un paseo, ni moitísimo menos, que non con eso quero infravalorar o que é un cáncer de mama para nada. Pero síntense arropadas primeiro pola sociedade xa principal, e despois un montón de información de como, o sea, todo é super rápido, ainda que incluso non, o sea, bueno, te recordo, por exemplo, miña irmán tamén un momento que afortunadamente non foi nada, non? Pero que tiña un bulto nunha axila, madre mía, aquilo foi todo rapidísimo, pum, 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 en menos dunha semana tiña resultados de que aquilo era un bulto de grasa que xa estábamos todos, o sea, tranquilísimos. Vas a outro tipo de historia e madre mía, que para poñer eu xa non lembro a última vez que fixen un tag sin reclamación, de verdad. Todos os tags que fago, que deberían de ser cada 3 meses, moitos chegan a ser cada 5, cada 6 meses, porque non hai un que vaya na súa hora, aínda que teñas fai 2 meses o volante, o entregues no seu día, o volante poña preferente, poña que tes un cáncer en estadio 4, que cando a xente cando lle contas un estadio 4, normalmente, pois é eso, é unha metástasis. Eu estou en un uso, claro, eu estou con un uso compasivo desde fai 3 anos, con metástasis no todo o peritoneo, no fígado, o sea, prácticamente todo o abdomen cheo de metástasis. É exactamente igual, non é que é exactamente igual, é que o atraso que teñen é tan grande, e comentaba, non sei se te acordas, un dos radiólogos co que chegamos a falar dun hospital, se non vou decir tal, porque ademais foi impresionante, porque ele estaba bastante alterado, non? Cando falamos con ele, despois foise calmando porque viu que estábamos todos no mismo barco. Era un profesional ao que se tiña expedientado por reclamar e por decir e por intentar cambiar as cousas, e decía, é que vos non sabedes o que é o día que teño que escoller a que volantes vou a pasar por encima dos outros, non durmo. Desde aquel día que dixo, eu esa noite non durmo, porque me obligan a escoller que volantes paso antes para facer un radiodiagnóstico e cales vou a deixar na bandexa. Impresionante. Pero yo quería haceros una pregunta, bueno, a la señora esa que
perdona, a ti. Sí. ¿Qué significó para ti el encontrar a Sara como paciente, bueno, como paciente de sarcoma? A ver, yo lo encontré por necesidad en este momento. Yo llego a Galicia hace 6 años y a mí me amputan la pierna en el San Pau en el 2011. Pero en el 16 me vengo a vivir a Galicia. Entonces lo normal es que yo siga siendo observada durante mis 10 años, pues en el San Pau, ¿no? Cuando llego a Galicia, yo venía de la sanidad del País Vasco, donde bueno, es que es muy larga la historia, bueno. Entonces yo llego aquí y lo primero que hago es ir a atención al paciente y solicitar que sea derivada cada 6 meses al San Pau. Me lo niegan, que no, que aquí hay unidades sarcomas y que yo no puedo ir al San Pau. Entonces, iba a decir una burralidad, pero no, bueno. Entonces, yo determino por mí misma, por no seguir en esa guerra, que mientras el TAC y la resonancia me la hagan cada 6 meses religiosamente y mientras el resultado salga bien, pues me quedo en Galicia. Pero aún así sigo teniendo contacto con el San Pau, que nunca lo he abandonado telefónicamente. Toco madera porque he encontrado una profesional allí desde que llegué, que tengo su teléfono de su casa y su teléfono particular, entonces nunca me he sentido sola. Cuando no me llega la historia, la orden para el TAC en octubre, yo comienzo a discutir con el CHUAC qué pasa con mi orden del TAC, que tengo que hacérmela en octubre y ustedes no me la envían. La orden me llegó en diciembre. Y me llega carácter ordinario. Digo yo, llevo 3 meses de retraso ya. Carácter ordinario, pasaré 6 meses en C para que me hagan el TAC. Entonces acudo a atención al paciente de C y me dicen las chicas de atención al paciente, que son maravillosas allí, me dice: tranquila, que te vamos a sacar la cita. Le dije: pero es que ya llevo 3 meses y viene ordinario. Entonces me la hacen el 12, me hacen el TAC el 12 de enero. Y, o sea, como si yo lo estuviera pronosticando, ¿no? Todo lo que fuera a suceder. ¡Pum! Metástasis en el pulmón. Vale. Entonces, le digo: y ahora, ordinario, la oncóloga me ve el año entrante. Cuando ella me vea, yo en el cementerio no la necesito, ¿no? La necesito es que me vea ya. Entonces llamó y le digo: ¿ya vio el TAC? ¿Ya vio el resultado? Dijo: es que no lo han colgado. Le dije: lo tengo en mi mano. ¿Y usted no lo tiene en la plataforma del Sergas? Yo lo tengo en mi mano. Entonces me dice: sí. ¿ahora qué hacemos? Le dije: ¿cómo así que ahora qué hacemos? Si yo no soy médica, ¿no? Le dije: pues vamos a hacer un PET-TAC. Dijo: es que por protocolo hay que dejar pasar 3 o 6 meses y volver a hacer otro TAC. Si el tumor crece o se achica o no sé qué, pues bien. Le dije: ni protocolo ni no protocolo, vamos a hacer un PET-TAC y se acabó. Si nos marca positivo, cruzamos los dedos. Entonces me dijo: bueno, hagámoslo. Entonces me hacen el PET-TAC, marca positivo. Otra pelea para que la orden salga de dirección médica, la firmen, vaya a medicina nuclear y me den la cita. Vale. Entonces, bueno, cuando ya sale positivo el PET-TAC, digo yo: hostia, ahora empezó otra vez aquí Cristo a padecer, ¿no? Vamos a empezar otra vez a desandar las estaciones. Tengo que buscar ayuda porque en este momento no me siento psicológicamente preparada para asumir todo lo que desencadena este proceso que acaba de comenzar nuevamente. En su día estaba totalmente preparada, no necesité de nadie, lo hice solita, sin familia y sin nadie, solita. Pero ahora emocionalmente no estoy preparada, tengo que buscar apoyo. Entonces comienzo a buscar. Yo pertenezco a la asociación de sarcoma de Algeis,
En su día me había afiliado y todo, bueno. Y comienzo a mirar Galicia, ¿qué tiene Galicia? Cuando encuentro a Sarga por internet, así sin sarcomas en Galicia, ¡pum! A Sarga me dije, pues voy a llamar. Le dije, a ver cuándo me atenderán, si va a ser otro protocolo de entrada a la asociación, si, como yo vea que me contesten la llamada, voy o no voy. Porque bastante tengo que ahorita iniciar esta lucha para ahora meterme en una asociación que, como yo vea que me contesten la llamada, sé si vale la pena o no pertenecer ahí. Cuando yo me contestaron la llamada, eso fue inmediatamente, y vi la profesionalidad de la persona que me contestó la llamada, yo dije, mañana estoy ahí a las 10 de la mañana, denme una cita, porque es que a mí las cosas así como telemáticas, como que no me gustan, yo quiero verlo y tocarlo, ¿no? Como Santo Tomás, a mí me gustan las cosas así. Entonces, yo quiero ir y verlo, yo quiero ir a donde ustedes estén y quiero verlo. Y así fue que yo encontré a Sarga por la necesidad emocional de empezar un nuevo trayecto que lo estoy empezando, ¿no? Hasta ahora. Entonces, así fue que lo encontré por internet. Bueno, simplemente decir que el hecho de llegar a un local fue una pelea por parte de Carolina y mía, porque el ayuntamiento primero nos dio un local, luego nos lo quitó, no sé qué pasó, no teníamos local. Nos tuvimos que poner a vender pulseras, que mucha gente dice, ¿cómo puedo ir a ser voluntario? Pues recaudando fondos, vendiendo pulseras de la propiedad de mi tía, en lo que decíamos, de los comercios solidarios, para tener dinero para poder pagar el local. Porque es que es importante que un paciente llegue a un local donde haya un trabajador social. Al principio, el local lo tenemos desde enero, es que nacimos hace un año. Las primeras llamadas eran por teléfono a pacientes de toda España. Y Carolina y yo estábamos enfermas y no teníamos nadie que nos ayudara. Luego sí que conseguimos una subvención después de mucha pelea, porque éramos enfermedad rara, porque no éramos muchos socios, para tener un trabajador social. Porque yo dije, si yo me estoy dando radioterapia en Cataluña y me viene un socio y necesito una derivación, yo, si estoy en un quirófano, no puedo derivarlo. Y ese socio necesita esa derivación. Eso es algo que el ayuntamiento tampoco entendía en un principio, ¿no? Entonces, el simplemente hecho de tener un local o tener un profesional, algo importantísimo cuando tienes una enfermedad rara y te sientes sola, fue una pelea, distinta ya a la del CERGAS de nuestra enfermedad, una pelea en las instituciones, para que nos reconocieran como asociación. Porque se nos llegó a decir que si no teníamos 3.000 socios, no teníamos derecho a una subvención. Burradas, que bueno, solo lo sabemos los que estamos detrás, pero burradas que no tienen nombre, ¿no? Entonces, la importancia de llegar a un sitio donde haya más pacientes, donde haya un profesional, donde haya un local, donde te atiendan, donde peleen contigo para que se te deriven, o sea, eso lo vemos totalmente básico en una asociación, que haya un cuerpo de profesionales peleando contigo, que no estés tú sola, ¿no? Y para llegar a eso fue, porque una cosa es afiliarse a una asociación que ya está creada y otra cosa es creándola estando enferma, cuando no había nada. Con lo cual, bueno, pues tuvimos que utilizar todas nuestras armas y nuestro ingenio para recaudar fondos para que los pacientes pudieran tener ese derecho de ser atendidos por un profesional, de llegar a un local, de que se haya una derivación.